Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Un silencio abrumador envolvía el aire en la llanura de Sodoma, mientras las sombras de la tarde comenzaban a descender. Los hombres que habitaban esa ciudad, perdidos en su propia maldad, se reían y burlaban de la justicia divina. Sin embargo, en el alma de un hombre piadoso, llamado Lot, una chispa de esperanza permanecía encendida. Él había sido testigo de muchas cosas en su vida, pero el desafío que se avecinaba era como ninguno otro que había enfrentado. De repente, el cielo se tornó oscuro como si estuviera anticipando un juicio. Lot, estando en la puerta de su hogar, sintió una inquietud que lo llenó de temor. La voz del Señor resonó en su mente: la clamor de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mí, y es grande. Génesis 18:20. La advertencia que alguna vez había recibido de los ángeles se tornaba cada vez más urgente. Aquel lugar, que una vez había sido un símbolo de prosperidad, ahora se erguía como un holocausto de pecado. Mientras tanto, en el corazón de cada hombre sodomita, el caos se incrementaba. Las costumbres torcidas y la corrupción moral desbordaban, cada esquina de la ciudad era un eco de decadencia. Pero dentro del hogar de Lot, una luz suave brillaba con claridad. Sus hijas, aún jóvenes e inocentes, lo miraban con asombro, sin comprender completamente el peligro que se acercaba. Padre, le suplicaron, ¿por qué dejas que esas cosas continúen? ¿Por qué no haces algo? Sus palabras resonaron como un lamento en su corazón. Lot sabía que el tiempo se estaba agotando. Una angustia invadía su espíritu: debemos salir de aquí, el juicio caerá sobre esta ciudad prontos. Génesis 19:12. Con determinación, se dio cuenta de que su deber era guiar a su familia hacia la seguridad. Esa noche, cuando los ángeles llegaron a su puerta, la situación se tornó más peligrosa. Las voces de los hombres de Sodoma clamaban fuera, llenas de odio y deseo. «Sáquenlos», gritaban, «que vengan a nosotros para que los conozcamos». Génesis 19:5. La vileza que alimentaba aquella cultura estaba desenfrenada, y el corazón de Lot fue desgarrado. Su amor por su familia brillaba en medio de la oscuridad. Con un acto de valentía y desesperación, Lot salió y cerró la puerta tras de sí, gritando a esos hombres: «No, hermanos, no hagan tal maldad. Aquí tengo 2 hijas que no conocen varón, a ellas las entregaré, solo no hagan este mal». Génesis 19:8. La luz del día empezó a desvanecerse, mientras la negrura del pecado los envolvía, pero los ángeles, seres enviados de la salvación, intervinieron. Tocando a Lot, los llevaron de vuelta al refugio. «Escapa por tu vida», le dijeron, «no mires atrás ni te detengas en ninguna parte de la llanura, escapa a la montaña, no sea que perezcas». Génesis 19:17. Era un llamado que resonaba no solo en su vida, sino en una profecía aún más grande, un símbolo de la liberación futura que Dios tenía preparado para su pueblo. Mientras huían de Sodoma, Lot no sabía la magnitud del juicio que se desataría. Pero el ángel le reveló algo poderoso y admonestador: la ciudad será destruida, y lo que parece perdición será en realidad el nacimiento de una nueva esperanza. Génesis 19:25. Las llamas de la ira divina se encenderían, dejando a Lot con un dilema en su corazón. ¿Podría haber un camino de redención incluso en medio de la devastación? Con esta pregunta resonando en su ser y el ecosistema del juicio ya en movimiento, Lot no podía prever lo que estaba por acontecer. La esperanza del cumplimiento del propósito divino se acercaba, pero las llamas del juicio estaban a punto de encenderse. Mientras se alejaban, el fuego caía sobre la ciudad, y en la mirada de aquellos que escapaban, una nueva verdad florecía: el juicio precede la restauración. Así, el velo del misterio en el plan soberano de Dios comenzaba a levantarse, revelando que no solo el juicio vendría, sino que una redención aún más gloriosa lo aguardaba en el horizonte. La historia de Lot y su familia no solo sería de escape, sino del cumplimiento del eterno propósito de Dios. ¡Qué gran transformación estaba en camino, oculto a los ojos de los que no prestaban atención! Mientras las llamas devoraban las estructuras de Sodoma,
El eco del juicio resonaba en el corazón de Lot. Huían hacia la montaña, como le habían ordenado los ángeles, su mundo conocido desmoronándose a su espalda. La destrucción que se desataba era un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado. Las cenizas caían como un manto de luto sobre el destino de una ciudad que había rechazado a Dios. ¿De qué sirve la salvación si hemos perdido todo lo que amamos?, se preguntaba Lot con angustia. Su corazón anhelaba la paz que jamás pudo encontrar en la maldad de Sodoma. Mientras avanzaban, las palabras de los ángeles resonaban en su mente: no mires atrás, Génesis 19:17. Pero el pesar lo oprimía. ¿Podría haber un futuro para él y su familia después de tanta pérdida? Al llegar al monte, finalmente se detuvieron y el aire fresco llenó sus pulmones. Sus hijas, aún confundidas y temerosas, miraban a su padre en busca de respuestas. ¿Qué haremos ahora, padre?, le preguntaron. La inocencia en sus ojos fue como un espejo de una juventud robada. Dios nos ha dado una oportunidad, hijas, respondió Lot, un toque de determinación en su voz. Debemos aprender de esta experiencia. Hemos sido entregados para vivir, y aunque la ciudad que conocimos ha sido destruida, hay un nuevo comienzo esperando por nosotros. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Lot vio las nubes de humo elevándose hacia el cielo. En su corazón, sentía un llamado aún mayor. Era un destino que no solo escapaba del juicio, sino que entraba en una misión divina. Sabía que su vida no podía volver a lo que fue, pero quizás, solo quizás, podría convertirse en algo más. Sin embargo, el peligro aún acechaba. Aquel día, los ángeles volvieron a aparecer ante él. La lucha del pecado no ha terminado, Lot, le advirtieron. De ti y de tu familia se levantará un nuevo legado, y a través de ti, Dios comenzará a erigir un pueblo de fe. Lot, confundido, buscó entender. Pero, ¿cómo puede surgir algo bueno de lo que quedó destruido? Los ángeles sonrieron con confianza, un resplandor de luz divina iluminando su ser. Cuando el juicio consume, a menudo lo que queda es el terreno fértil de una nueva esperanza. Tu papel es crucial en este propósito divino. La magnitud de sus palabras se hundió en el corazón de Lot como un cálido fuego. Mientras los vientos de calamidad seguían soplando, Lot tomó un respiro profundo. Comenzó a reflexionar sobre cómo Dios, a través de su juicio, había abierto una brecha para la redención. La ira de Dios puede ser temible, pero también es curativa. Lot sintió el peso de una responsabilidad mayor. Si Dios quiere levantarnos, entonces debemos ser obedientes. En ese instante, resplandecía sobre él la chispa de la revelación. ¿Y si mi familia se convierte en el pilar de una nueva nación?, pensó Lot. Nación que enseñará la justicia y la verdad. Una nación que nunca conocerá el pecado que consumió a Sodoma. Así, con renovada esperanza, Lot reunió a su familia y les habló sobre la visión que había recibido. A través de sus lágrimas, encontró fortaleza y propósito. Las sombras de Sodoma podrían haber desaparecido, pero la luz de Dios estaba apenas comenzando a brillar. La atmósfera se volvió densa, y mientras el cielo se iluminaba, Lot sentía que el coro del cielo se preparaba para un nuevo himno de redención. Recuerda, no mires atrás, le susurraban los ángeles. La historia de su sufrimiento se transformaría en un relato de gloria y cumplimiento. En ese momento de conexión divina, Lot comprendió que el verdadero impacto de los eventos no solo sería en su vida, sino en la historia de su pueblo. La promesa estaba viva y latente. Un llamado resonaba, una verdad que aún no se había revelado por completo. ¿Qué plan tenía Dios para él, y cómo avanzaría a partir de esta devastación? Mientras el sol ascendía en el cielo despejado, la vida de Lot y su familia sería el origen de algo asombroso y eterno. La historia estaba lejos de terminar, de hecho, era solo el comienzo. Sufrir sería inevitable,
pero el propósito que emergía era un regalo de la soberanía divina, y la revelación de eso aún tenía que desvelarse en la historia sagrada de Israel. Lot, sumido en la contemplación, sintió en su alma el peso del destino que le aguardaba. Mientras sus hijas se arremolinaban a su alrededor, buscando consuelo en su rostro, recordó las promesas del Altísimo. La esperanza renació en su corazón como un brote que desafía la adversidad. Debemos construir, no solo vivir. Dios nos ha dejado con el deber de manifestar su gloria, afirmó con determinación. El juicio ha barrido nuestras antiguas vidas, y con este viento nuevo viene la instrucción divina. Él quiere que no solo sobrevivamos, sino que florezcamos, continuó Lot, su voz resonando con una autoridad renovada. Sin embargo, en su interior, la pregunta seguía palpitando: ¿cómo podremos huir del eco del pecado que nos persigue, de la sombra que se cierne sobre nosotros? Aquella noche, mientras las estrellas profundamente brillaban sobre ellos, Lot se arrodilló en oración, clamando a Dios en busca de orientación. Fue entonces cuando la presencia divina llenó el entorno, y una luz resplandeciente surgió entre las sombras. Era un ángel, más resplandeciente que antes, un emisario de las promesas eternas de Dios. Lot, dijo con voz poderosa, el Señor ha escuchado tu clamor. De ti nacerá un pueblo que honrará su nombre y guardará su ley. Esta es la fragua donde se formará un nuevo comienzo. Lot, atónito, miró a su alrededor, buscando alguna señal. ¿De qué manera, oh mensajero del Altísimo, será posible?, se preguntó, sintiendo la vastedad del plan que se desplegaba ante él. Conforme a tu fe, respondió el ángel. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así también tú serás llamado a caminar en obediencia. Las generaciones que vendrán de ti llevarán su simiente y serán probadas en el desierto como el oro en el fuego. Este va a ser el nuevo Israel, y en ellos, el propósito de Dios brillará. Lot sintió el fuego del entendimiento cruzar su ser. Salvación no es solo escapar de la destrucción, es ser parte de la redención, reflexionó. Aunque había perdido todo, se le había ofrecido la oportunidad de volver a comenzar. Encontrar propósito en el testimonio de su vida. La luz del ángel continuó: no te temas, Lot, porque vendrá acerca de ti un tiempo en que los reyes buscan sabiduría, y el pueblo del Señor será el estandarte de fe. Pero debes estar alerta. El pecado busca matar el propósito antes del nacimiento. Con cada palabra, Lot sintió como la presión de la culpa y la pérdida comenzaba a desvanecerse. Se levantó del suelo, decidido a cumplir con la tarea de Dios. Construiré un altar en este lugar, proclamó. Lo dedicaré al Dios que preservó nuestras vidas. Iniciaremos un camino de rectitud. Así, al amanecer, levantó piedras. Aquellas piedras humildes se convertirían en un recordatorio de lo que Dios haría en el altar del sacrificio. Sus hijas, testigos de su fervor renovado, comenzaron a unirse en esta nueva visión. Verán los milagros del Altísimo, les decía Lot, sus ojos brillando con la certeza de lo que estaba por venir. Mientras el pueblo de la nueva fe empezó a germinar en su hogar, comenzaron a ver cómo las promesas y la visión divina de Dios se entrelazaban en sus corazones. Pero había un indicio de que el viaje no sería sencillo. Oscuras fuerzas todavía rondaban, buscando invadir la inocencia que estaban cultivando. Los rumores del pasado persistían, y el eco de Sodoma parecía un recordatorio constante. A través de la historia, la fe probaría su resistencia, y Lot sabía que la transformación no sería instantánea. Era solo el comienzo, no solo para su familia, sino para un pueblo que debía conocer al Dios viviente, y en la sombra de su nueva construcción, una verdad se circunscribía silenciosamente: las puertas del cielo no se cierran para aquellos que buscan redención, pero también, el adversario nunca cejará en su empeño. Un nuevo día se levantaba, pero Lot, con el corazón lleno de fervor y temor reverente, sabía que un desafío aún mayor se avecinaba. Dentro de su pecho, el susurro de un propósito resonaba: la salvación no solo se vive, se comparte.
Pero la pregunta flotaba en el aire impregnado de expectativa: ¿cómo sostendría la fe que estaba sembrando en un terreno aún marcado por dolor y juicio? La respuesta a este misterio estaba más allá del horizonte, guardada en el corazón omnisciente de Dios. ¿Qué haría el Altísimo con la vida de Lot y su descendencia en el próximo capítulo de la redención? La historia apenas comenzaba. Mientras los primeros rayos de sol bañaban la tierra despidiendo las sombras de la noche, Lot y sus hijas se reunieron en torno a su altar. Los rostros llenos de esperanza, pero marcados por la historia, miraban con expectativa las piedras que simbolizaban su nuevo comienzo. Este lugar será recordado como Betel, la casa de Dios, proclamó Lot, su voz resonando con fuerza. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo la fragancia de la tierra fresca. Padre, murmuró una de sus hijas, ¿será suficiente construir un altar? ¿Encontraremos la paz entre las ruinas de nuestro pasado? Sus palabras eran un eco de la inquietud que cada uno de ellos sentía en su corazón. Lot las miró con ternura y respuesta. Dios no solo quiere reconstruir lo que ha sido destruido, sino elevar nuevas vidas en su gloria. Las cenizas de Sodoma y Gomorra no serán el final, sino el preludio de algo glorioso, afirmó con una certeza creciente. Lot comenzó a enseñarles la palabra del Señor, recordando así las antiguas promesas que habían sido entregadas a su antepasado Abraham. Les habló de la fe que había guiado a sus ancestros en la tierra de Canaán y de las bendiciones que Dios había decretado sobre ellos. No olvidemos que el mismo Dios que nos salvó del juicio tiene planes de paz y no de calamidad, les recordó, citando con fervor. Sin embargo, su corazón se debatía entre la esperanza y el recuerdo aterrador de la corrupción que había envuelto a su ciudad natal. La injusticia y el pecado que había observado en Sodoma aún resonaban en su mente. ¿Cómo podemos, entonces, encaminar nuestro futuro sin ser consumidos por la sombra de lo que fuimos?, preguntó en voz baja, como si la respuesta ya estuviese escrita en las estrellas. Esa tarde, un extraño en la colina los observaba. Un viajero con una capa desgastada y mirada sabia se acercó a ellos. Soy un observador, enviado para recordarles que aún en la adversidad, hay una luz que nunca se apaga, dijo el hombre, sus ojos profundos reflejando la luz del sol. ¿Quién eres tú?, preguntó Lot, sintiendo que este encuentro no era casual. Soy un mensajero de los cielos, llamado a recordar el poder de la reconciliación. Así como Dios ha extendido su mano hacia ustedes, también debe hacerlo hacia otros, respondió el viajero. La salvación de un remanente de Israel depende de compartir ese mensaje de redención. Con cada palabra, el peso del desafío que Lot llevaba se convirtió en una carga llevadera. ¿Cómo nos abriremos a la humanidad que fuimos llamados a redimir?, cuestionó, sintiendo que sus palabras estaban llenas de la necesidad de reconstrucción más allá de su círculo inmediato. Cada paso que duden, cada acción que emprendan, creer será la respuesta, el viajero dijo, dándole a Lot una primera tarea. Comienza a hablar a los corazones heridos. La transformación empieza en ustedes, pero se extiende hacia los que aún viven en la oscuridad. Así, Lot decidió salir de su zona de confort. Bajo el nuevo sol, reunió a los escasos sobrevivientes de la región. Comenzó a testificar sobre el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, no todos recibieron su palabra con alegría. Algunos recordaban el pasado y se aferraban al rencor, mientras otros comenzaban a escuchar con atención y esperanza. Mientras predicaba con fervor, las olas del cambio empezaron a agitar la atmósfera espiritual. El sufrimiento que conocimos nos ha preparado para ministerios de reconciliación, afirmó, uniendo su historia personal con la de un Dios que nunca dejó de actuar entre las llamas, pero en las sombras, un viento helado comenzó a susurrar, trayendo días difíciles. Nuevos tentáculos de pecado se alzaban, buscando erosionar lo que Dios había comenzado a edificar. Recuerda, Lot, le susurró el viajero, en cada paso de fe, el enemigo estará al acecho. El destino de un pueblo antes caído ahora podría depender de su obediencia y fe. La pregunta flotaba en el aire impregnada de urgencia:
¿podrían triunfar sobre el legado de Sodoma y Gomorra? Lot sabía que la clave residía en el llamado a vivir la fe, no solo en sus corazones, sino también manifestándola al mundo, y así, mientras su voz resonaba en el viento, una verdad profunda se entrelazaba con su fe: la redención exige acción, y en la oscuridad emergente, brilla la luz de la victoria. Pero, ¿sería suficiente su fe para contrarrestar la marea de tentaciones que pronto acecharían a su nueva vida? Pequeños corazones llenos de esperanza se unieron a su causa, pero el eco de un desafío mayor se acercaba en el horizonte. ¿Podrían ellos resistir la tentación de volver a lo que conocían y abrazar la transformación al precio que Dios estaba dispuesto a pagar? La historia apenas comenzaba, y el plan divino esperaba ser desvelado. Mientras el sol se alzaba en su gloria, iluminando con su luz el nuevo hogar de Lot, su corazón se llenaba de un fervor renovado. Con el mensaje del viajero aún resonando en su mente, hizo una pausa antes de continuar su tarea. Cada palabra de aliento es un ladrillo en la construcción de nuestro futuro, murmuró, proyectando su voz hacia quienes habían comenzado a congregarse a su alrededor. Los escasos sobrevivientes se acercaban, rostros marcados, ojos que reflejaban tanto miedo como anhelo. Escuchen, hermanos, comenzó Lot, levantando las manos en un gesto de invitación. La misericordia del Señor nos ha traído aquí. El mismo Dios que destruyó lo corrupto, ahora nos ofrece la oportunidad de ser restaurados. A medida que sus palabras se deslizaban entre la multitud, algunos asentían en acuerdo, mientras otros se mostraban escépticos. Entre los escépticos estaba un hombre llamado Baal, quien había perdido a su familia en el fuego de la ira divina. ¿Qué sabes de sufrimiento, Lot?, gritó con ira contenida. ¿Cómo puedes hablarnos de salvación cuando nuestras vidas están llenas de pérdidas? Lot sintió la tensión en el aire, pero en su interior, la llama de la esperanza podía encenderse incluso ante la desesperación. Yo también he conocido la pérdida, Baal, respondió, la sinceridad en su voz capaz de atravesar corazones endurecidos. He visto lo que hace la corrupción al alma, pero también he visto lo que Dios hace con los corazones quebrantados. Él puede sanar nuestras heridas y transformarnos. Él lo hará si se lo permitimos. Un susurro de murmullos cruzó el grupo, mientras algunos comenzaban a dejarse tocar por la promesa de cambio. Pero Baal, aunque aún dolido, no bajó la guardia. Tus palabras son dulces, pero las vidas que hemos dejado atrás son sombras que no se disiparán tan fácilmente. Lot, sintiendo la urgencia de su mensaje, decidió compartir su propia historia. Como tú, he pagado el precio de vivir en el pecado. Pero el mismo Dios que nos llamaba desde la bruma de la oscuridad ahora está diciendo, regresen a mí, y yo los sanaré. Yo fui testigo del fuego, pero también de la salvación. ¿No es eso suficiente para intentar algo diferente? Las palabras de Lot resonaron. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo que la desesperanza podía ser combatida con la fe aún en medio de sus duros recuerdos. La luz que había comenzado a brillar desde su altar desafiaba las sombras del pasado. No obstante, mientras Lot continuaba su labor de convencer y atraer a la comunidad con el amor y la luz de Dios en las colinas aledañas, la oscuridad se agitaba. Las tinieblas empezaban a murmurar un eco de resistencia, enviando sus propios emisarios para sembrar dudas y desconfianza en los corazones de los que escuchaban el mensaje de Lot. El enemigo no nos dejará en paz, advirtió el viajero desde la distancia. Suscitará vientos de duda y temor, buscando desgastar su fervor. Pero su resistencia es crucial en este momento decisivo. Lot comprendió que la batalla por el alma de su nueva comunidad apenas comenzaba. La fe debía ser alimentada cada día, aún en el cara a cara con las sombras del pasado. No se dejen llevar por lo que ven o por los ecos de la desesperación, instó Lot. Dios no ha terminado con nosotros. En cada desgracia hay una oportunidad para que brillen sus propósitos. Una revelación se posó sobre él como el rocío de la mañana,
Nos han traído aquí no solo para sanar nuestras almas, sino para sanear esta tierra de las cicatrices que la han marcado por muchos años. Seremos un faro para las generaciones venideras. ¿Están conmigo? La multitud se conmovió, los corazones empezaron a ser reavivados, incluso Baal comenzó a llorar las heridas pasadas mientras escuchaba. Sin embargo, en el corazón de esta conversión, una pregunta surgía por encima de todas las demás: para restaurar una nación, ¿qué precios estaremos dispuestos a pagar, Lot? ¿Qué sacrificios requerirán de nosotros el llamado divino y el ansiado renacer? El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un nuevo sonido, una mezcla de esperanza y temor. Mientras las ramas de los árboles se meciaban, la voz divina parecía resonar en los corazones de todos los presentes. Sin embargo, el eco de un desafío aún mayor se cernía en su camino. Un plan que desbordaba de gloria y dificultad estaba a punto de ser revelado. Estaba claro, enfrentarían al enemigo, pero la victoria solo sería posible si se mantenían firmes en la fe ante el aval de la prueba. Sin embargo, la verdad aún aguardaba en la bruma del futuro. ¿Estaría el pueblo preparado para abrazar el plan de Dios a medida que se desplegara, incluso si eso significaba el sacrificio más profundo? Mientras el eco de la pregunta de Lot reverberaba en el aire, un silencio reverente se apoderó de la multitud. Los corazones palpitaron, no por el miedo a las sombras, sino por el anhelo de claridad y propósito. La luz del sol se deslizaba entre las hojas, inundando la escena con una calidez que parecía decirles que la esperanza era posible. Sin embargo, en el horizonte, las colinas ocultaban un presagio oscuro. Fue entonces que el viajero, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Con voz que resonaba como un trueno suave, dijo: «He visto el fin de Sodoma y Gomorra, no solo como una destrucción, sino como un nuevo comienzo». La decisión del pueblo de abrazar la restauración traerá consigo poder para transformar no solo esta tierra, sino a todos aquellos que han perdido la fe en el camino. La sombra no puede soportar la luz. Lot, sintiendo el peso de cada palabra, erradicó las dudas que se cernían sobre la multitud. «Escuchen, hermanos», exclamó. «La restauración será difícil, pero no somos llamados a caminar solo en lo placentero, sino también en lo que duele. El mismo Dios que destruyó lo corrupto busca con amor y compasión levantar de las cenizas una nación nueva. Esta es nuestra oportunidad. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. En esos momentos profundos, mientras corrientes de fe fluían entre los aldeanos, Baal, aún afligido, se levantó una vez más. ¿Y qué hay de aquellos que han caído, Lot? ¿Podrán ser olvidados? ¿Qué haremos por los que no están aquí, por los que perdimos en medio de la tormenta del juicio? La pregunta colgó en el aire, dolorosa como una espada. Lot sintió la carga de su respuesta, sus manos se apretaron en un gesto de decisión. Nosotros, que hemos sobrevivido, seremos los guardianes de su memoria. Al levantar nuestras voces al Altísimo, recordaremos a aquellos que han partido y lucharemos en su nombre. Es nuestro deber en la restauración no solo reconstruir nuestras vidas, sino también ser un refugio para los que se encuentran en obscuridad. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, mientras muchos comenzaron a comprender que la lucha por la fe requeriría sacrificio. Fue entonces que el viento llevó consigo un susurro sobrenatural, un recordatorio de que la providencia divina estaba con ellos. Lot cerró los ojos un momento, sintiendo la presencia de Dios en su corazón, recordando las palabras de Jeremías: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte, los hombres y mujeres se unieron como un solo cuerpo. Comenzaron a levantar el altar, un símbolo de su rendición y anhelo por la guía divina. Pero en la penumbra de las colinas, un susurro ominoso se manifestaba, como un eco distante que advertía de fuerzas que acechaban.
El enemigo, inquieto ante el renacimiento de la fe, estaba preparándose para atacar. Debemos estar alertas, advirtió el viajero. La adversidad no se alejará fácilmente. El camino hacia la restauración será difícil, pero como dice la Escritura, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Así, bajo la atenta mirada del cielo, la comunidad de Lot estaba a punto de enfrentarse a lo desconocido. Pero en cada desafío, en cada prueba, podrían recordar que la victoria no estaba en la ausencia de dificultad, sino en la presencia constante de Dios. La noche caía, y una verdad poderosa aguardaba en las sombras, lista para ser revelada. ¿Qué precisará la fe para sostener el glorioso propósito de Dios mientras el adversario trama en la oscuridad? Mientras el crepúsculo anunciaba el fin de un día, el ambiente se tornó palpable en su expectativa, un silencio casi reverente envolvía a los aldeanos. Lot, todavía con las palabras del viajero resonando en su mente, sentía que la atmósfera palpitaba con una urgencia divina. La multitud se había arremolinado en torno a él, y sus rostros reflejaban el deseo de ser parte de algo mayor que ellos mismos, una obra de restauración que se iniciaría en sus corazones. Reunid todos los elementos que necesitemos para el altar, instruyó Lot. En este lugar, consagraremos nuestra fe y dedicaremos nuestro futuro a aquel que nos ha guardado. Seremos un testimonio de su amor, no solo por nosotros, sino por toda la tierra. Los ojos de muchos relucían al escuchar la convocatoria. Reconocían que la tarea no sería fácil, pero el fuego de la esperanza se encendía en sus corazones, con manos temblorosas, comenzaron a recoger madera, piedras y ofrendas, cada uno llevando consigo un fragmento de su ser, un símbolo de su disposición a abrirse al milagro que Dios estaba por desatar. Mientras trabajaban, pensamientos y susurros de fe danzaban entre ellos, recordando las maravillas que el Señor había realizado en su pasado. Recordad, dijo uno de los ancianos, su voz profunda como un río que fluye. El Señor ha estado con nosotros en muchas batallas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No debemos temer lo que viene. Con el altar finalmente levantado, Lot levantó los brazos hacia el cielo y clamó, «Oh Dios Altísimo. Hemos llegado ante ti en humildad y en fe. Reconocemos nuestra necesidad de tu guía y protección. Haz, oh Señor, que este sacrificio sea grato ante tus ojos». Al unísono, los aldeanos se unieron en una oración, sus voces resonando como un eco celestial, pidiendo perdón y justicia, sanación y guía. Sin embargo, en ese mismo instante, la penumbra de las colinas cobró vida. Un viento helado descendió como un susurro, trayendo consigo instintos de alerta. Lot miró hacia el horizonte, y vio sombras que se movían en la oscuridad, presagios de un ataque inminente. El viajero, cuya naturaleza parecía contener un aire de sabiduría profunda, se volvió hacia la multitud. Lo que enfrentamos no es solo un peligro físico, es una batalla espiritual, advirtió. Recuerden las palabras de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:12. Debemos armar nuestra fe. El temor comenzó a surgir entre los presentes, pero Lot, sintiendo la urgencia de la situación, resumió su valor. No permitamos que el miedo nos consuma. Hemos decidido despertar a la luz. Si permanecemos firmes en nuestra fe y continuamos adorando, confiaremos en que Dios desatará su poder entre nosotros. Aún en medio de la tormenta que se avecinaba, una determinación renovada comenzó a abarcar al pueblo. Levantaron sus manos, no solo en oración, sino en proclamación de la victoria que ya pertenecía a sus corazones. Sin embargo, mientras clamaban por intervención divina, las sombras se acercaban, como una representación tangible del ataque que Satanás había planeado. Fue entonces que un estruendo resonó desde las colinas, un rugido que parecía retumbar con la fuerza de lo sobrenatural.
Los corazones de la multitud se detuvieron en un instante. El viajero se volvió hacia Lot y dijo con claridad, debemos estar listos, porque lo que se desate en esta noche podría cambiar no solo nuestras vidas, sino el curso de la historia. Al mirar hacia el horizonte, Lot sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Podría la fe sostener el glorioso propósito de Dios mientras el adversario avanzaba en la oscuridad? La respuesta aguardaba en las sombras, lista para ser revelada. La noche continuó avanzando, y la oscuridad se hizo más densa, como si un manto de inquietud cubriera toda la tierra. Lot sintió como su corazón palpitaba con la gravedad del momento. ¿Podría el altar ser la respuesta que anhelaban? El aire se estaba cargando con una tensión palpable, como si los cielos se prepararan para intervenir en el mundo de los hombres. Alzamos nuestros ojos al cielo, dijo el anciano que había hablado antes, sus palabras reverberando en el silencio. Si hemos sido llamados a esta hora, no es en vano. Porque el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. La fe es nuestra armadura, y en ella hallaremos nuestra fortaleza. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como una respuesta a la convocatoria de la fe de aquel pueblo. Las llamas del altar danzaban, iluminando los rostros ansiosos, pero también temerosos. En un instante, la figura del viajero tomó una luz brillante, su presencia parecía resonar con un poder extraño que sobrepasaba toda comprensión. Esta noche, anunció con voz firme, se desatará un juicio, mas también una redención. Aquellos que busquen al Señor hallarán su refugio, pero aquellos que permanezcan en su iniquidad encontrarán su ruina. Las palabras del viajero resonaron en los corazones de los aldeanos, que sintieron una profunda mezcla de esperanza y temor. Lot, con el viento arremolinándose a su alrededor, sabía que era un momento decisivo. Volvamos a clamar al Señor. Ya es tiempo de interceder por nuestra tierra, exclamó, las voces se unieron en un clamor ferviente, un canto que ascendía como incienso ante el trono de Dios. Cada palabra era una súplica por salvación, por la protección de los inocentes, por una intervención divina que demostrara el poder sobre las tinieblas. En ese clamor, Lot sintió que la oscuridad a su alrededor empezaba a vacilar. De repente, se escuchó un estruendo que sacudió los cimientos mismos de la tierra, haciendo temblar a los que en la montaña estaban. Las sombras se alzaron, evidenciando la forma de aquellos enviados por el maligno que intentaban disuadir a la multitud. Pero en medio de la tormenta, Lot recordó las palabras de Moisés, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El viajero levantó sus brazos, y una luz radiante emanó de sus manos, dispersando las tinieblas con un resplandor que iluminó la noche. No temáis, proclamó. La gloria de Dios se manifestará. Él ha escuchado el clamor de su pueblo. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas ante la luz que brillaba con fuerza. Sin embargo, una voz profunda y resonante, como de trueno, se oyó desde la distancia. ¿Quién es este que desafía la autoridad de las tinieblas? La pregunta golpeó los corazones de los presentes, quienes sintieron la presión de la confrontación en aumento. El viajero, ahora con su rostro resplandeciente, dio un paso al frente. Soy un mensajero del Altísimo, declaró con autoridad celestial. He venido a recordarles que todo lo que ataren en la tierra, será atado en los cielos. Mateo 18:18. No temáis a las sombras, pues son solo ilusiones, sombras que pronto se disiparán ante la verdad. Lot sintió el ardor de la fe reanimar su alma. Confiamos en ti, oh Señor, clamó. Que tu poder desate una transformación en nuestro pueblo. La atmósfera estaba cargada de expectativa. El pueblo de Dios clamaba, y el cielo respondía. Mientras la luz del viajero crecía y las sombras se desvanecían, Lot comprendió que aquella noche era solo el comienzo. El juicio venía, pero con él, también la esperanza de redención.
Y así, mientras la última sombra se desvanecía, un nuevo rayo de revelación brilló en el corazón de Lot. Había llegado el momento de ver lo que nunca habían imaginado. El extraordinario plan soberano de Dios que no solo afectaría a Sodoma y Gomorra, sino que reescribiría la historia del pueblo que había llamado a la luz. La noche aún no ha terminado, pensó Lot con un brillo de determinación. Y lo que vendrá será más grande de lo que jamás hemos soñado. Mientras la luz del viajero se desvanecía en la noche silenciosa, la atmósfera se sentía electrizada con un propósito divino. Lot miraba a su alrededor, observando las caras cansadas pero expectantes de los aldeanos reunidos. La oscuridad habría querido consumirlos, pero ellos habían levantado un altar y clamor a Dios, ofreciendo sus corazones a Él. Dios ha escuchado nuestras súplicas, dijo Lot con un fervor renovado. Hemos llegado a este lugar no solo para sobrevivir, sino para brillar como testigos de su gracia. El sacrificio que hicimos es solo el comienzo. A partir de hoy, seremos un pueblo que se levantará en la fe. Los habitantes, inspirados por las palabras de Lot, se unieron en un clamor de alabanza, recuperando la esperanza que había estado languideciendo en sus corazones. Mientras las lágrimas caían, como un torrente de agua viva, sentían que la luz del Altísimo iluminaba sus vidas nuevamente. Recuerden, hermanos, dijo el viajero, su rostro todavía resplandeciente. Ustedes son ahora portadores de esta esperanza. La batalla no ha terminado, pero con cada paso de fe que den, una victoria se desatará. Mantengan sus ojos en lo alto, porque lo que están construyendo aquí tendrá repercusiones eternas. Con este poderoso mensaje resonando en sus corazones, Lot sintió la fortaleza invadir sus venas. Construiremos nuestra comunidad en la verdad, en la justicia y en la fe. Dios nos llama a edificar, no solo como familia, sino como una nación que honrará su nombre. Sin embargo, en el fondo de su mente, las advertencias del viajero aún retumbaban. Lo que habían enfrentado la noche anterior había sido solo una prueba de la fuerza que el enemigo deseaba ejercer sobre ellos. Debían estar dispuestos a luchar por la luz contra la sombra y a preparar su espíritu para las calamidades que podrían venir en el futuro. No retrocederemos, gritó Lot, y su voz resonó con autoridad. Las puertas de la oscuridad no prevalecerán. Juntos marcharemos y seremos el pueblo que Dios ha deseado desde el principio. Las sombras de Sodoma y Gomorra no dictarán nuestra historia. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, los aldeanos se reunieron y comenzaron a planear. Cada uno traía su propio sueño, su propio anhelo de redención. Desde ese día, la nueva comunidad de Betel se formaría no solo en torno a un altar, sino en un compromiso colectivo hacia Dios. Y cada vez que una mirada nostálgica al pasado resurgiera, Lot recordaría las promesas del Altísimo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El viajero, al ver su determinación, sonrió y dijo: «Esa es la actitud que atraerá las bendiciones del cielo». Recuerden, lo que han experimentado en el pasado es el precursor de lo que vendrá. La fe se forja en la adversidad, pero florece en la esperanza. Así, mientras se levantaba la nueva luz del día, el pueblo de Dios se unió en un solo espíritu. Ellos eran los portadores de un nuevo testimonio de fe, y más allá de las dificultades que encontrarían, sabían que estaban bajo la protección y la dirección de un Dios que nunca los abandonaría. Cuando el eco del pasado comenzaba a desvanecerse, un futuro brillante e incierto se extendía ante ellos. Con los corazones entrelazados y los ojos fijos en el horizonte, Lot y su familia estaban decididos a caminar en la fe, a interceder por los que aún vivían en la oscuridad y a proclamarse testigos de la verdad. La historia de Lot no terminaría en el sufrimiento de Sodoma, sino que sería la semilla de un legado de redención que florecería a través de generaciones. La batalla había comenzado, y el cielo había elegido a un hombre y su familia para llevar a cabo su misión. Mientras se giraban hacia el horizonte, donde el sol impartía luz sobre la tierra, Lot sintió una profunda paz. No había regresos a la antigua vida, solo la carga de avanzar hacia lo nuevo.
La victoria de la fe estaba, y cada paso que dieran en la tierra restaurada los acercaría más al cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a hacer historia, dijo Lot con una sonrisa renovada, mientras la comunidad respondía con un grito de aliento. El futuro estaba lleno de posibilidades, y juntos, estaban listos para enfrentar el desafío inminente que se cernía. Este es el comienzo de algo maravilloso, declaró Lot, y en sus ojos brillaba la luz de la esperanza, un reflejo del propósito divino que había comenzado en su hogar, listo para extenderse a toda la tierra. La historia de Lot se tornaba en una prueba de fe, no solo para él y su familia, sino para todo un pueblo. A partir de las cenizas de Sodoma, un nuevo capítulo emergía, un relato inmortal de redención que resonaría a través de los siglos. Con este renovado sentido de propósito, la comunidad de Betel avanzaría, y su historia se narraría por generaciones como un testimonio de la fidelidad diurna de Dios y su inquebrantable promesa de restauración, y así, el legado de fe de Lot se consolidó en la memoria de su pueblo. Serían conocidos no solo por lo que habían escapado, sino por lo que habrían alcanzado, convirtiéndose en un árbol cuyas ramas darían refugio a aquellos que buscaban sanación y esperanza. Su viaje había comenzado, y lo que los aguardaba era un mañana lleno de oportunidades para glorificar a su Creador. La historia de Lot marca el poder de la redención y la luz, y con la promesa de Dios brillando en la distancia, sabían que la gloria del Altísimo se manifestaría a través de ellos. Ahora, no retrases más continuando la consigna. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Tus reacciones y reflexiones sobre este final pueden marcar una diferencia. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.